A lo largo del programa, hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y algo que también hemos platicado en algunas otras ocasiones aquí en este espacio informativo es justamente la negligencia o la invisibilización por parte de las autoridades hacia las infancias en nuestro país, derivados, por supuesto, o afectados por estos delitos. Es por ello que esta noche nos comunicamos vía telefónica con Juan Martín Pérez García, es el coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, o REDIM, para hablar justamente sobre esta urgencia que están pidiendo ellos desde ya hace bastante tiempo, de visibilizar y atender con políticas públicas la orfandad por desaparición que afecta a miles de niñas y niños en nuestro país. Juan Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto escucharte y saludarte. Gracias por esta oportunidad, buenas noches. Pues sí, lamentablemente hoy estamos recordando que el Estado mexicano tiene obligaciones para detener este drama nacional de la desaparición. Hoy se suman el total son 111,000 personas desaparecidas y lamentablemente miles de niños y niñas se ven afectados por la pérdida de una persona adulta, de su padre o madre que está desaparecido. Y ya distintos estudios muestran que los efectos que viven ellos y ellas son muy cercanos a la orfandad, y por eso es que se está hablando de orfandad por desaparición, en el entendido explícito que no podríamos pensar que las personas ya están muertas, y que tenemos en ese sentido que tener una respuesta especializada para ellos, porque lamentablemente siguen siendo invisibles para las autoridades. Juan Martín, justamente en los diferentes estudios que han estado publicando durante los últimos años, el año pasado, si mal no recuerdo, 2022 es el más actualizado que ustedes tienen, donde solamente se habla de un estimado de menores de edad desaparecidos y también un estimado, por supuesto, de niños y niñas en materia de orfandad, pero datos oficiales no existen. No existen, sí, lamentablemente, y por eso un poco el recordatorio hoy de las obligaciones del Estado es que se pueda crear un padrón nacional de niños y niñas, hijos e hijas de personas desaparecidas o en orfandad por desaparición. Realizamos un estimado con la misma metodología que el Imperial College que hizo para identificar orfandad por COVID, y usando esa misma metodología nos da un aproximado de 159,000 niños y niñas que hoy podrían estar siendo considerados como víctimas de esta orfandad por desaparición. También con las colegas de Data Cívica hoy presentaron datos de que al menos, de acuerdo a los datos disponibles, 249,000 hogares en este país se han visto impactados con el crimen de la desaparición. O sea que estos estimados nos hablan de cientos de miles de niños y niñas que no están siendo visibles, por un lado para el Estado, pero también para las propias familias que están en shock, que están preocupadas, que están en búsqueda de sus personas desaparecidas y ven afectado su sensibilidad parental. Entonces, todo lo que implica el acompañamiento de un niño y una niña para su sano desarrollo, pues queda limitado a la sobrevivencia, que coman, que vayan a la escuela, que duerman, y en muchas ocasiones, lamentablemente, como lo viven las familias, pero los propios niños y niñas, el estigma y la revictimización que han provocado las autoridades al acusar falsamente a las víctimas de desaparición como vinculadas al crimen o que andaban en malos pasos, pues obviamente esta discriminación se extiende y aísla a los niños y niñas de su familia, de su comunidad, pueden vivir desplazamiento, es decir, la cantidad de afectaciones que ellos tienen son muchas y, insisto, están invisibles, no se está reconociendo que están ahí y que están siendo afectados en una etapa crucial para su vida. Que justamente también es lo que señalabas hace un momento. Según Data Cívica son 282,000 hogares que mencionaron que al menos uno de sus integrantes fue desaparecido en contra de su voluntad, lo que nos estaría hablando, y este dato es sumamente alarmante, de 1 de cada 100 hogares en México. Y lo vinculo también con este reportaje que publicó La Lista el día de hoy, justamente sobre cómo la desaparición de personas afecta a las infancias en México, y haciendo este cruce de información con lo que maneja Data Cívica, con lo que manejan ustedes y con lo que maneja también La Lista, pues son cerca de 285,000 hogares, pero lo cual nos habla de una cantidad muchísimo mayor entonces de menores afectados. Sí, y aquí, digamos, los datos lo que nos ayudan es a hacerlo visible en algo comprensible, pero
siempre hacemos un poco el llamado a entender que los datos deben de tener rostro, es decir, cada niño, cada niña tiene un nombre, un proyecto de vida que está trastocado, y aunque fueran 10, 1 o 200,000 o el número que podamos ponerle, lo que sigue siendo evidente y alarmante es que a 15 años de la guerra, con 111,000 personas desaparecidas, México sigue sin cumplir sus obligaciones legales de protección integral a niños y niñas, y en un tema tan especialmente delicado como la desaparición de personas, que como sabemos es un crimen de lesa humanidad, que es un crimen continuado. La persona desaparecida puede estar siendo ahora víctima de muchos otros crímenes, y por ello la urgencia de buscarles en vida y de que sus hijos e hijas puedan tener certeza de encontrarse con ellos o conocer el fin y dónde están pues, los restos de su familiar, si fuera el caso. Pero la omisión es literalmente escandalosa, y por ello tenemos que recordar que es obligación del Estado garantizar la búsqueda en vida y también el acceso a la verdad para que niños y niñas puedan elaborar esto que están viviendo. Claro, Juan Martín, si no están visibilizados, entonces, como bien dices, pues no hay políticas públicas que atiendan esta problemática. ¿Por dónde tendríamos que empezar? ¿Qué es lo que, además, claro, de visibilizarlos, pero me refiero en materia de políticas públicas, qué es lo que están proponiendo? ¿Qué hace falta? ¿Qué sería un buen inicio para atender a estas infancias? Creo que lo urgente, que tienen posibilidades de hacerlo, es que el DIF nacional, que le corresponde por la ley, inicie la creación de un padrón nacional de hijos e hijas de personas desaparecidas. Esto nos daría una primera dimensión para saber quiénes son, dónde están y cuáles son los requerimientos. Obviamente se tienen que generar planes de restitución de derechos, me refiero a cosas tan básicas como a la escuela, la salud, que estén protegidos, que no vivan violencia. Y por supuesto necesitamos desarrollar programas especializados, porque a diferencia de otro tipo de abandono u orfandad, esto es un crimen continuo y tenemos que partir de la presunción de que la persona sigue viva y que tiene que ser buscada, y que obviamente tiene que tener ese niño o esa niña participación incluso en la búsqueda, en las investigaciones, ser informado de lo que está sucediendo en el proceso de búsqueda, porque lamentablemente las familias y las propias autoridades que los hacen invisibles, pero las familias, en el ánimo de cuidarles, incluso llegan a pretender ocultarle la información por cuidarles, pero en realidad los niños y niñas saben, viven, y esto va generando afectación. Esto es tan importante ponerle nombre, identificarlos, identificar la responsabilidad de las autoridades concretas, que en este caso son los sistemas DIF municipales, estatales y el nacional, para que desde ahí, desde su mandato legal, su presupuesto, se puedan desarrollar programas especializados. ¿Cómo resuelven el día a día en la parte administrativa, que me pareciera lo menos doloroso, pero vamos, que de alguna manera sí tiene un impacto? Pienso, por ejemplo, en las escuelas, cuando se pide la presencia del padre, la madre o el tutor. Pienso en aquellos niños que quizá nada más tengan padre o madre y que alguno de ellos esté, y que justo el padre o madre que tienen pues haya desaparecido, o que el tutor desaparezca. Pienso también en los servicios como el acceso a la salud, como ya lo mencionabas, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cómo quedan en calidad también estos niños, en calidad de qué, o si es necesario que viajen, en fin, todo esto que de alguna manera también forma parte de la vida cotidiana de los niños. Y tocas un tema clave. Precisamente las familias hace ya muchos años han estado haciendo exigibilidad a las autoridades, y hace 10 años en Nuevo León, por ejemplo, se inició una herramienta y un mecanismo muy importante que se llama declaración de ausencia. Y esto implica, no está la persona muerta, está desaparecida, pero eso permite que el niño o la niña sea registrado con los apellidos del papá o la mamá desaparecidos. Tal y como lo mencionas, que pueda tener su cartilla de vacunación, que tenga acceso a la escuela, si hay algún tema patrimonial, también puede ser resuelto. Y este mecanismo que empezó en Nuevo León y que ya ahora tiene un carácter nacional, precisamente es reconocer estas particularidades. Pero es insuficiente frente a muchas otras afectaciones de carácter emocional, de socialización y de acceso a la verdad y a la justicia. Crear estos mecanismos institucionales y, por supuesto, de que identifiquemos quiénes son las autoridades responsables para poder pues exigir que cumplan con esta tarea que hasta ahora han sido omisos y negligentes en hacerlo.
Oye, también hay algo que me llama muchísimo la atención y me parece sumamente alarmante y es algo que hemos tocado en diferentes espacios y en diferentes ocasiones que me ha tocado platicar contigo, Juan, es también la cantidad de menores que desaparecen por día. Estamos hablando de 18 personas entre los 0 y los 17 años de edad que se reportan como desaparecidos no localizados o localizados en México durante el 2022, pero de ellos también por lo menos 2 de cada 3 personas son mujeres. Exacto. Sí, esto es algo que hemos también alertado ya hace más de una década. La mayor parte de las víctimas son mujeres adolescentes y nosotros vemos la pirámide poblacional de las personas desaparecidas. En el caso de hombres son sobre todo hombres jóvenes, entre los 20 y 27 años de edad, y en el caso de mujeres son niñas de 14 a jovencitas de 19 años. Lo que nos lleva, como hemos señalado en los análisis de contexto, que ahí está la trata con fines de explotación sexual, el feminicidio también como una manera de ocultar estos hechos, y por supuesto tenemos que recordar que todos los niños y niñas, particularmente los adolescentes, no importa el segmento social, no importa que se dediquen los papás o ellos o ellas, están en riesgo de desaparición y es un tema que tenemos que hablar con nuestros hijos e hijas para tomar medidas preventivas, pero sobre todo para exigir que esto se detenga. Y obviamente la desaparición en México es una expresión de la guerra que tenemos hace 15 años, de la militarización, y en tanto no hablemos de la guerra, no frenemos la estrategia de militarización y la violencia, pues los grupos criminales con este alto nivel de impunidad que tienen, de más del 90-96% según el delito de impunidad, y en el caso de desapariciones prácticamente el 100% de impunidad, pues esto se seguirá repitiendo. Y México sigue como Estado y como funcionarios y funcionarias públicas siguen siendo omisos, negligentes para poder afrontar esto que es literalmente un drama nacional. Juan Martín, como bien sabes, Jalisco se encuentra lamentablemente en el primer lugar de desaparecidos a nivel nacional. ¿Cómo estamos en el tema de desaparición de menores de edad y cómo estamos también, si ustedes tienen algún estimado, en el tema de huérfanos justamente por este delito? Efectivamente, Jalisco junto con Guanajuato en los últimos años ha estado compitiendo por estos terribles primeros lugares de dolor de personas desaparecidas. Como hemos comentado en otros momentos, en Jalisco son fundamentalmente hombres jóvenes desaparecidos, también mujeres adolescentes, pero prioritariamente hombres jóvenes. Y bueno, obviamente que lo que preocupa es que el argumento que tiene generalmente el gobierno del Estado de Jalisco como participación de crimen es una responsabilidad federal, se han excusado permanentemente de asumir su responsabilidad de ofrecer y garantizar seguridad, pues, literalmente en los territorios y los municipios, y coordinarse con la autoridad federal para poder afrontar esto. Creo que la dinámica que tiene Jalisco y Guanajuato, que además están en la misma región, nos muestra nuevamente la dinámica, digamos, que hemos insistido y que ya a nivel internacional la Oficina de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha señalado en México, es que si no se cambia la estrategia de seguridad que México tiene basada en la militarización, no hay posibilidad que esto cambie. Y aunque se esperaba que el gobierno de Jalisco, con un gobierno diferente de otro partido, tuviera una apuesta diferente al gobierno federal, lamentablemente se han mantenido en el mismo esquema y Claro. Juan Martín, me gustaría regresar un poco al tema primero que abordábamos sobre los pendientes que hay para la atención de estos niños y niñas que pues ha desaparecido alguno de sus tutores, o su padre o su madre. Y sabemos también que, bueno, muchos de ellos quedan a cargo de las abuelas, que pues muchas de ellas quizá ya no están en condiciones de crianza, pero también que viven su propio dolor de haber perdido algún hijo, alguna hija. Esta parte emocional que también resulta tan dolorosa en medio de esta problemática, ¿cómo abordarla? ¿Quién contiene a estos niños cuando los familiares cercanos, por obvias razones, pues muchas veces no pueden hacerlo? Fíjate que esto es súper importante porque necesitamos un modelo de atención psicosocial especializado, partiendo de que esto es un crimen de lesa humanidad, un crimen continuo, que la vivencia del duelo no es la misma que cuando una persona ha muerto, vas a un panteón y tienes dónde ir a rezar o a ofrecer algún rito o de cierre. Aquí no, aquí debes de mantener, y ese es el dolor, debes de mantener la esperanza que está con vida, contrario a lo que todo el mundo pueda pensar. Debes de mantener
el esfuerzo y la exigencia de verdad y de justicia, pero los niños y niñas generalmente quedan aislados de esa posibilidad y entonces esto afecta también y son pues en muchos momentos expresiones de incremento de ansiedad, depresión, ideación suicida. En la etapa adolescente con mucha frecuencia también se ven expuestos a tratar de salir de ese contexto familiar con un embarazo temprano, una unión temprana, o incluso también pueden, si no hay una elaboración apropiada, pues llenarse de enojo y pensar que la violencia puede ser una alternativa. Y por ello necesitamos un acompañamiento especializado que les ayude a reelaborar esto que no es su responsabilidad ni de la víctima, que ayude a entender que la discriminación y el estigma que viven porque tienen un familiar desaparecido no debe de estar en el silencio como les enseñan a la mayoría, y al mismo tiempo como también la denuncia y participar en la búsqueda o tener derecho a recibir información de qué están haciendo las autoridades para encontrar a su familiar desaparecido, forma parte también de este tratamiento y de esta reelaboración de este duelo ambiguo que se le suele llamar en el mundo académico. Hay muy pocas experiencias, está CALAC en Nuevo León con una experiencia muy interesante, ya además sistematizada, pero lamentablemente no hay ninguna alternativa en las instituciones públicas. Por eso estamos insistiendo mucho en esta omisión y negligencia, porque estamos hablando de cientos de miles. Nosotros somos una aproximación de 159,000, pero los datos que acaban ustedes de aportar con nuestros colegas de Data Cívica, lo que nuestros colegas de la lista también han investigado, nos habla de cientos de miles, además de que sabemos que en el registro de 111,000 personas desaparecidas hay un gran subregistro. No todas las personas pueden denunciar por temas de seguridad o riesgos a su integridad. Así es que la cantidad de niños y niñas impactados por esto es enorme, pero les va a trazar su vida, les va a marcar su futuro y por eso la urgencia de atenderlos desde ahora. Muy bien, Juan Martín, pues triste sin duda alguna el panorama, sombrío diría yo. Ojalá que sigamos empujando desde los diferentes ámbitos, como bien lo dices, visibilizar, pero luego también trabajar arduamente por estas políticas públicas tan necesarias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes por la oportunidad y por el periodismo de infancia. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina.